Bueno, entonces supónganse que acá tenemos un ángulo que acá medimos en el laboratorio, supónganse que acá medimos X que sea igual a 30 centímetros y acá Y va a dar, digámosle, 25 centímetros. Entonces el ángulo sería tangente a la menos 1 de Y, 25 dividido dentro de 30. ¿Cuánto será eso? Tangente a la menos 1 de 25 dividido 30 es igual a 39. El ángulo es igual a 39.81 grados. Bueno, ya calculamos el ángulo. ¿Eh? Bueno, entonces ahí que nos dice, arme el equipo como se muestra en la figura, de manera que el bloque se deslice con aceleración marcada. Entonces acá el bloque se va a deslizar con aceleración marcada con este grado de inclinación. Perfecto. Luego, suelta el bloque de la parte alta y analice qué tipo de movimiento. Si soltamos el bloque acá y empieza a moverse, lógicamente que va a tener un efecto gravitacional. Pues sí. Ese efecto gravitacional permite que el movimiento sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, va a ser un movimiento acelerado. Repita el proceso anterior utilizando un carro de experiencias en lugar del bloque. Si en lugar del bloque colocamos un carro, ¿quién se va a mover más rápidamente? Pues el carro, por varias razones. Uno, porque tiene una forma de desplazamiento distinto. Tiene llantas, un carrito va a tener llantas. La superficie de contacto entre las llantas y el plano es mucho menor que la superficie de contacto entre el bloque y el plano. Va a ser menor. Y entonces ahora, ¿cuál de las dos, el carro o el bloque, empleó menos tiempo en el recorrido? Pues siempre va a ser el carro, por lo que les decía, ¿no? ¿A qué atribuye a ustedes esa diferencia? Pues a los elementos que les estaba explicando. Ahora, analicemos el movimiento del bloque. Si el movimiento fue uniformemente variado, determine la aceleración del trozo en el recorrido midiendo el desplazamiento S y el intervalo de tiempo empleado. Ah, bueno. Entonces acá vamos a medir el desplazamiento. 1.75 metros. 1.75 metros. Y el tiempo empleado que sería 0.85 segundos. Son datos asumidos, ¿no? Son datos asumidos. Entonces, aquí vamos a calcular la aceleración del bloque. ¿Cómo? Diciendo que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, entonces acá coloco que es 0. Me queda que 2 veces el desplazamiento partido tiempo al cuadrado es igual a mi aceleración. Y esa vamos a llamarle aceleración real. O sea que 2 veces multiplicado por 1.75 metros dividido 0.85 segundos elevado al cuadrado es mi aceleración real. ¿Cuánto será eso? Vamos a ver. 2 multiplicado por 75 es igual a 3.5 dividido 0.85 elevado al cuadrado es 0.72 aceleración real, o sea que 3.5 dividido 0.72 es igual a 4.86 metros
sobre segundo al cuadrado es mi aceleración real. Esa es la aceleración real del bloque. Bueno, estamos utilizando cinemática para calcular la aceleración real. Ahora, ¿qué dice? Ahora analicemos el movimiento del bloque. Si el movimiento fue uniformemente variado a determinada aceleración, ya decimos. Si no existieran fuerzas de fricción entre el bloque y el tablero, fíjense, si no existen fuerzas de fricción entre el bloque y el tablero, ¿cómo cree que sería el movimiento? ¿Más acelerado o menos acelerado? Pues lógicamente será mucho más acelerado. Si no hay una fuerza que impide el movimiento, tiene que ser mucho más acelerado. Entonces, determine mediante la segunda ley de Newton la aceleración que debería tener el bloque si no existieran fuerzas de fricción entre el bloque y el tablero. Esta la vamos a llamar aceleración teórica, para luego comparar las aceleraciones, la real con la real, obteniendo el porcentaje de diferencia entre ambos. Bueno, entonces, hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Estará Y y acá estará X. A ver, este es el diagrama de cuerpo libre de mi bloque. Este ángulo alfa es este que está acá. O sea que este que está acá, alfa. ¿Qué fuerzas están en nuestro diagrama de cuerpo libre? Pues una está el peso. Para acá está el peso en X. Para acá está el peso en Y. Y para acá está la normal. Si no consideramos las fuerzas de fricción, ese sería el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Entonces, en esas condiciones vamos a calcular la aceleración. Digo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza está en X? Únicamente está el peso en X. El peso en X es igual a masa por aceleración. El peso en X es masa, gravedad, multiplicada por ¿quién? No es igual a masa por aceleración. Quiere decir que masa, gravedad, la masa es igual a la aceleración y esta es mi aceleración teórica. La masa la cancelo y me queda que finalmente es gravedad por el seno del ángulo es igual a mi aceleración teórica. Metros sobre el cuadrado multiplicado por el seno de ¿quién? Es 39. Le queda 6.27. La aceleración teórica es igual a 6.27 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esa aceleración teórica vamos a compararla con la aceleración real. Entonces, decimos que nuestro porcentaje de error es igual a mi aceleración real, que sería 4.86. Menos la teórica, 6.27, dividido 4.86, y ahí me queda el porcentaje de error. $29%.
Entonces, de esa manera puedo calcular, hacer una comparación entre la exactitud de una aceleración real con una aceleración teórica. ¿Y por qué? Porque lógicamente que acá no estoy tomando en cuenta un elemento fundamental. Y ese elemento fundamental son las fuerzas de fricción. Les mando una fotografía. Cualquier duda que vaya surgiendo me lo hacen saber, por favor. A ver si muy bien. Bien. ¿Están escuchando, verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias, gracias. Bueno, entonces después, si no existen fuerzas de fricción entre el bloque y el tablero, ¿cómo cree que sea? Ah, bueno. Ahí ya utilizamos la segunda ley de Newton para calcular la aceleración teórica y ahí hicimos la comparación. Ahora, asumiendo que no se cometieron errores en las medidas, ¿a qué atribuye usted esa diferencia? Bueno, la diferencia fundamental es que no tiene... La diferencia fundamental es que no tiene... No se consideran las fuerzas de fricción. ¿Ok? Ese es el elemento fundamental. Entonces, compare esta aceleración con la aceleración real, obteniendo el porcentaje de diferencia entre ambos, que ya lo hicimos. Ahora, elabore un diagrama de cuerpo libre considerando todas las fuerzas que se involucran en el movimiento del bloque. Y determine analíticamente el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el tablero aplicando la segunda ley del movimiento. Pues ahora vamos a calcular el coeficiente de fricción en base a los datos que ya tenemos. ¿Okay? Entonces calculamos el coeficiente de fricción. Voy a borrar esto. Entonces el diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. El peso, acá está el ángulo, este es el ángulo alfa. Sí. Entonces para acá estará la componente del peso en X. Para acá estarán las fuerzas de fricción cinética. Para acá estará
el peso en Y. Para acá estará la normal. ¿Ok? Entonces acá digo lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza en X? No olvidemos de que el bloque se está moviendo para abajo. Como se está moviendo para abajo, siempre las fuerzas que van a favor del movimiento son positivas. Entonces acá digo que es el peso en X menos las fuerzas de fricción cinética es igual a masa por aceleración. Este diagrama lo vamos a utilizar para determinar el coeficiente de fricción cinético. Entonces, el peso en X, noten, aquí está el peso en X, es masa gravedad por el seno del ángulo. Las fuerzas menos, mejor digamos lo siguiente, menos fuerzas de fricción cinética es igual a masa por aceleración menos peso en X. O sea que la fuerza de fricción cinética es igual al peso en X menos masa por aceleración. O sea que las fuerzas de fricción cinética es igual a el peso en X, que en este caso es masa, gravedad por el seno del ángulo, menos masa por aceleración. Ahora, las fuerzas de fricción es igual a normal por el coeficiente de fricción cinético, masa gravedad por el seno del ángulo, menos masa por aceleración. Como quiero el coeficiente de fricción, acá que el coeficiente de fricción cinético es igual a masa gravedad por el seno del ángulo, menos masa por aceleración, partido la normal. Y la normal en este caso, noten que es igual al peso en Y. O sea, me quedaría que el coeficiente de fricción cinético es masa gravedad por el seno del ángulo menos masa por aceleración partido masa gravedad por el coseno del ángulo. Ahí podemos eliminar las masas. Me quedaría entonces que el coeficiente de fricción cinético es igual a gravedad por el seno del ángulo menos aceleración dividido la gravedad por el coseno del ángulo. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el seno de 39.89. Disculpe, ¿y la gravedad ahí no se anula? ¿Cómo es gravedad arriba y gravedad abajo? La gravedad no se elimina. No, porque solamente está en uno, pues no está acá. Aquí se simula masa porque está acá y está acá. Pero la gravedad no se puede eliminar. Ah, ya. Nuestra aceleración, que es la aceleración que nos dio, ¿cuánto es la aceleración? Vamos a ver. 4 puntos y algo. Creo que era 4.86, Inge. Correcto, es Sí, 4.86. son 4.86. 4.86 metros sobre segundo cuadrado dividido dentro de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el coseno de 39.81 grados. Entonces ahí nos va a dar prácticamente el coeficiente de fricción cinético. A mí me da 0.18, 0.19. El coeficiente de fricción, por lo tanto, es 0.89.
Es 0.19, ¿va? 0.19, sí. Okay. Inge, una pregunta. Siempre se va a utilizar la aceleración real, ¿va? Siempre vamos a utilizar la aceleración real, correcto. Siempre. Entonces, de esa manera se calcula el coeficiente de fricción cinético. Ahora vamos a determinar el coeficiente de fricción estático. ¿Qué nos dice? Si el bloque se suelta, vamos a determinar ahora el mu S, coeficiente de fricción estático. Si el bloque se suelta sobre el tablero inclinado, puede suceder dos cosas. Que el bloque se deslice hacia abajo con aceleración constante. Esto significa que el peso del bloque en la dirección del movimiento es mayor que la magnitud de la fuerza de fricción. Pero también puede suceder que el bloque permanezca sobre el tablero sin moverse. Esto significa que el peso del bloque en la dirección del movimiento es menor que la magnitud de la fuerza de fricción. Entonces se debe de colocar el tablero en una forma inclinada, de tal manera que el peso del bloque en la dirección del movimiento sea igual a la magnitud de la fuerza de fricción. Para hacer esto, coloque el bloque sobre el extremo del tablero puesto horizontalmente y comience a inclinarlo lentamente. Y en el preciso instante en que el bloque inicie su descenso, la magnitud de la fuerza de fricción es igual al peso del bloque en la dirección del movimiento. Mida el ángulo de inclinación del tablero y este será el ángulo estático. Elabore un diagrama del cuerpo libre considerando todas las fuerzas y calcule la magnitud de las fuerzas de fricción estática y el coeficiente de fricción estático. Bueno, entonces les explico cómo se hace esta parte del laboratorio. Entonces acá ponemos nuestra mesa de trabajo. Encontramos la tabla en forma horizontal. Aquí estará ubicada en nuestra mesa, ¿no? Que es nuestra. Y la vamos a ir levantando poco a poco. La vamos a ir levantando poco a poco. Y aquí va a estar ubicado nuestro bloque. Y la vamos a ir levantando poco a poco. De tal manera que nuestro bloque empiece a moverse. Y en el preciso instante en que empezó a moverse el bloque, en ese instante medimos el ángulo de inclinación del plano. Asumiendo que el ángulo es igual a 24 grados de inclinación. Digamos que se empezó a mover el bloque,
cuando tenía 24 grados de inclinación. Luego, entonces, vamos a calcular cómo se determina el coeficiente de fricción estático. Este sería nuestro ángulo estático, le llamamos ángulo estático. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre. De nuestro bloque nuevamente, diagrama de cuerpo libre. Y acá será nuestro eje X. Acá estará nuestro eje Y. El ángulo de inclinación hasta acá. Y para acá está nuestro ángulo de inclinación. El peso. Acá estará las fuerzas de fricción estáticas. Para acá estará nuestro componente del peso en X. Para acá estará nuestra componente del peso en Y. Y para acá estará la normal. ¿Okay? Entonces decimos lo siguiente, como cuando se empieza a cuando está el bloque ahí, está en reposo. ¿Está acelerado? No. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerza está en X? Bueno, la fuerza que está en X, únicamente está el peso en X menos fuerzas de fricción estática igual a 0. O sea que el peso en X es igual a las fuerzas de fricción estática. El peso en X es masa gravedad por el seno del ángulo, es igual la normal multiplicada por el coeficiente de fricción. Ya que masa gravedad por el seno del ángulo dividido la normal es igual al coeficiente de fricción estática. Me queda masa gravedad por el seno del ángulo dividido la normal masa gravedad por el coseno del ángulo. Es igual al coeficiente de fricción estática. Acá podemos cancelar masa gravedad y me queda seno partido coseno. O sea que me queda la tangente del ángulo. La tangente del ángulo de inclinación, nuestro ángulo estático, es el coeficiente de fricción estática. Así de sencillo. Quiere decir que en el preciso instante en que se empieza a mover nuestro bloque, en ese preciso instante, medimos el ángulo y la tangente de ese ángulo equivale a nuestro coeficiente de fricción estático. En este caso, sería la tangente de 24 grados. Y la tangente de 24 grados es igual a 0.46. Entonces, para calcular en el laboratorio solamente empezaban a subir, así como les dijo, empezaban a subir el plano, y cuando empezaba a moverse, en ese instante, se tomaba el ángulo. Y la tangente de ese ángulo es nuestro coeficiente de fricción. Así de sencillo. Luego, pues lógicamente, para completar el informe, había que contestar las siguientes preguntas, donde dice, investigue y analice el coeficiente de fricción, depende de la masa del bloque. ¿Dependerá la masa del bloque el coeficiente de fricción estático? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde está la masa ahí? No. Solo del ángulo de inclinación del tablero. Solo, miren. Ahí está, ¿eh? El grado de pulimento de la superficie, sí.
Porque el grado de pulimento sí determina el coeficiente de fricción. A un pulido mayor, el coeficiente de fricción es menor, plano. Y el área de superficie del bloque también, porque mientras más superficie, más efectos de fricción. Y prácticamente ese sería nuestro laboratorio del día de hoy. Noten que es bastante, lo que pasa que luego de explicación pues venía la parte práctica, ¿verdad? Que no se puede hacer, de plano que se podrán hacer las prácticas hasta el año entrante, posiblemente. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Ingeniero, yo tengo una duda, no sé si fue porque no escuché o no sé, pero ¿por qué aquí sí eliminamos masa por gravedad y en el anterior? Porque está no, en el anterior la gravedad solo estaba en 2 elementos, no estaban en todos. Eliminamos la masa en el anterior porque había masa en cada uno de los elementos. Sacamos factor común y cancelamos. Mientras que la anterior solamente estaba en una parte de arriba, pero no estaba en la aceleración, la gravedad. Entonces no podíamos cancelarla porque la ley de cancelación es exclusivamente para expresiones que están multiplicando o dividiendo, no sumando o restando. Entonces, la parte del numerador, si usted se da cuenta, tenía una resta, pero solamente estaba en 2 elementos, no en todos. Por eso no se pudo eliminar la gravedad. Ah, ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda más? Bueno, si no hay otra duda, por favor, enciendan su cámara. Enciendan su camarita, disculpen solo un momentito. Enciendan su cámara. Ahí está. Gracias, jóvenes. No olviden enmarcar su asistencia, por favor. Y nos vemos dentro de 8 días en nuestro último laboratorio. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz tarde, jóvenes. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.